después de la ley de obediencia debida, bueno, la gente decía que abrir los juicios, pero yo siempre tenía una idea que era que había que exigir el derecho a la verdad de lo que había pasado, ¿viste? No solo la pena, sino la verdad. Emilio Mignone aceptó, entonces tomé dos casos. Por un lado el de Emilio Mignone, que era escuela de mecánica, y por el otro lado Carmen Lapacó, que era el club atlético. Entonces nos presentamos ante la Cámara y pedimos que se aplicara, que tutelaran el derecho a la verdad. Lo interesante, tal vez, que mucha gente no lo entiende, es por qué no usábamos... La gente cree que lo jurídico no tiene que ver con lo humano, y esto es absurdo. Si la ley no es para el hombre, ¿para quién es? Entonces, si no tiene principios antropológicos, ¿cómo se crea? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué hicimos? Una de las cosas que decía Emilio y que decía Carmen, me negaron mi derecho al duelo. Yo tengo derecho a tener duelo porque soy un hombre. Los hombres ejercemos el derecho al duelo. Yo quiero mi derecho al duelo. Entonces hacemos una cita antropológica de cuando aparece el primer cuerpo que aparece respetado por la muerte, con flores, qué sé yo. Digo, los que nos han negado al negarnos el derecho es negarnos nuestra propia humanidad. Entonces estamos reclamando la verdad sobre esto. Nos presentamos y la Cámara hizo lugar, entonces se empezó a citar. Abrieron solamente Marina, hubo un lío ahí que sí, entonces nosotros decidimos que insistíamos con ESMA y que lo de Carmen, que era atlético, lo denunciábamos ante la Comisión Interamericana. Los dos elementos fueron buenos, creo que fue una buena estrategia de trabajo. Entonces se hicieron las audiencias, eran unas audiencias muy absurdas, digo, en términos legales normales, porque no eran imputados, eran testigos, pero si mentían o no querían declarar no se les podía hacer nada. Es decir, hay una ley que no se puede seguir. Yo no quiero meterlos presos, quiero que me cuenten. Fue el primer juicio por la verdad, porque después se hicieron en el interior, pero yo me enteré hace poco cómo habían sido. Ahí sí no podían mentir, es decir, había unas situaciones mucho más complejas. E inclusive en los juicios para la verdad, creo que en La Plata llevaban de nuevo a los testigos. Yo no quería testigos, yo quería que ellos hablaran, si yo las pruebas ya las tenía.